Vamos a dar hoy lugar a lo que constituye la etapa de ejecución dentro del proceso, sea este un proceso de conocimiento o bien un proceso de ejecución. Hablando de, fundamentalmente, la naturaleza del título. El título que puede dar lugar a la ejecución puede ser de naturaleza tanto judicial como extrajudicial. Si es extrajudicial, serán aquellos títulos que, como dice la ley, traen por sí mismos aparejada ejecución, es decir, que no necesitan probar aquellas circunstancias causales o fácticas que le han dado lugar a ese título. Y estaríamos ahí en el caso de un proceso ejecutivo, llamado así, que técnicamente constituye un proceso mixto porque no es el título mismo el que moviliza la ejecución, sino que el título da comienzo al proceso de ejecución, pero el proceso ejecutivo se trata de un proceso de conocimiento limitado, de modo tal que la función de apremio comienza con la sentencia de remate. Esta última está prevista en el artículo 551, primer párrafo del Código Procesal, y se limita en su caso, y luego de analizar las eventuales defensas limitadas que puede oponer el demandado, a llevar adelante la ejecución o bien el rechazo de esta. Así ocurre en el proceso ejecutivo, o sea que se basa en un título de naturaleza extrajudicial. Frente a este título tenemos, o complementariamente con este, lo que constituyen títulos de naturaleza judicial. Y estos normalmente tienen lugar a partir de la existencia de una sentencia de condena luego de haber tramitado un proceso de conocimiento. De modo tal que esta sentencia de condena impone por sí misma el cumplimiento de una prestación. Esa prestación puede ser de dar, hacer o no hacer, según la naturaleza de la cuestión que ha sido planteada en el proceso de conocimiento, ¿cierto? Y en función de esto vamos a analizar un caso para demostrar qué es lo que ocurre cuando en un proceso de conocimiento llegamos a la sentencia. Vamos a entonces comenzar a ver cómo ocurre el procedimiento, o mejor dicho, el proceso que llega a la sentencia. La etapa de cumplimiento de la sentencia, en este caso, de condena a dar sumas de dinero. De eso vamos a tratar, porque podría ser, es decir, esta sentencia de condena a dar sumas de dinero estaría implícito como una condena que dispone cumplir una prestación de dar sumas de dinero. Podría hacerlo de hacer o no hacer, como mandar a destruir una cosa hecha en forma antirreglamentaria. Por ejemplo, una pared, por ejemplo, levantada en forma antirreglamentaria de acuerdo a las disposiciones de un reglamento de copropiedad. Ahí nos encontraríamos en una condena de hacer. Pero ahora nos vamos a ceñir exclusivamente al cumplimiento de una sentencia hipotética de condena a dar sumas de dinero. ¿Cómo hacemos para que el acreedor, es la gran pregunta, pueda percibir o satisfacer el derecho que nace justamente a partir de la sentencia? En este caso que vamos a plantear, estamos frente a una hipótesis de un accidente de tránsito sin lesiones, y vamos a tratar de abreviar el subtractum fáctico, es decir, aquellos aspectos que han sido valorados por el juez para llegar a la sentencia de condena. En función de las presunciones derivadas de la sentencia, el juez va a poder determinar sus conclusiones y condenar, o en su caso absolver al demandado. En esta hipótesis tenemos que un vehículo se encontraba estacionado cerca de la boca calle, estacionado. Luego, uno de los vehículos, vamos a ver, demandados, colisiona al vehículo estacionado, que por supuesto vamos a ver que es el actor. A su vez, contra este vehículo
que colisiona contra el actor, participó de ese mismo hecho un tercer vehículo que precisamente, vamos a ver, se trata de un tercero citado en el proceso. Vemos entonces que en la sentencia, o una vez dictada, mejor dicho, la sentencia, tenemos al vencedor, que es quien se encontraba estacionado, o mejor dicho, su vehículo estacionado, uno de los vencidos, que es el demandado en el proceso, que fue el que tuvo un contacto directo con el vehículo del actor, que es el demandado, y a su vez este, que es el vencido o demandado, pidió en ese proceso la intervención de un tercero citado, que fue quien lo llevó a colisionar con el vehículo del actor, que fue también vencido en la sentencia, en los términos del artículo 94 del Código Procesal. Para poder entonces llegar a una instancia de ejecución en una sentencia de conocimiento, necesitamos una sentencia firme, o mejor dicho, que ésta se encuentre en estado de considerarse firme o ejecutoriada. Es decir, que debe contener la sentencia o alcanzar la eficacia de la cosa juzgada. La sentencia está firme entonces cuando ninguna de las partes han recurrido contra ella, es decir, la han consentido. Y podemos decir que se encuentra ejecutoriada la sentencia, parece un juego de palabras, pero ejecutoriada no es lo mismo que ejecutada. Ejecutoriada implica que la sentencia dictada por el juez de primera instancia fue objeto de recursos. Y a su vez, esa decisión del juez por vía de recursos, si es confirmada y fuera condenatoria por la alzada, es decir, por la segunda instancia, nos encontraríamos ante una sentencia ejecutoriada de condena contra el demandado. Y también podemos agregar como otra hipótesis que el juez de primera instancia haya dispuesto el rechazo de esa sentencia, mejor dicho, en la sentencia haya dispuesto el rechazo de la condena, a pesar de lo cual la Cámara de Apelaciones haya revocado esta decisión absolutoria para disponer la condena del demandado. En uno u otro caso, lo cierto es que nos encontramos ante una sentencia firme o ejecutoriada como condición técnica liminar para comenzar a considerar la posibilidad de ejecutarla. En esta hipótesis que yo les exhibía, tenemos que en función de las pruebas producidas, porque existieron testimonios contradictorios entre los testigos del tercero condenado y el demandado acerca de cuál de los semáforos estaba habilitando el cruce, circunstancias que, como ambos testigos de ambas partes, el demandado y el tercero, consideraban que estaban habilitados por la luz verde sus respectivos vehículos, como consecuencia de ello se ha neutralizado esa prueba y se ha aplicado las reglas de tránsito que permiten o otorgan al quien viene por la derecha la prioridad de paso. Pero lo que sí no hay discusión en este caso fue que el tercero citado, cuando se produjo la colisión, ya había ingresado a la bocacalle, lo cual también a su vez implica que si alguien ha comenzado el cruce, se produce una ruptura de esa regla general de que quien viene por la derecha tiene prioridad de paso. Esto llevó a una condena solidaria en una proporción